Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema jugoso, un chismecito que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fanáticos de Can Yaman y de Method Demir, esta pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que, aunque no siguió su romance fuera de ella, sigue generando muchísima curiosidad. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado circulando por internet, una pregunta que muchos se han hecho porque Can Yaman se refiere a Demet como jefe. Sí, ya sé que suena un poco extraño, un poco formal, sobre todo viniendo de un hombre como Can, que parece tan relajado y espontáneo. Pero les aseguro que hay una razón detrás de todo esto, y hoy vamos a desentrañarla. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de vídeos con noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas favoritas, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman, ese galán turco que nos enamoró con su carisma, su talento y, seamos honestos, también con su físico escultural, ha utilizado en varias ocasiones el término jefe para referirse a Demet Özdemir. Esto ha generado mucha especulación, desde teorías conspirativas sobre su relación detrás de cámaras hasta simples malentendidos lingüísticos. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más sencilla y, a mi parecer, bastante entrañable. Para entender por qué Can llama jefe a Demet, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en algunos países. En esta serie Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático, mientras que Demet dio vida a Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la misma agencia de publicidad. La dinámica entre Can y Sanem en la serie era explosiva, llena de tensión, humor y mucho romance. Y precisamente parte de esa dinámica se trasladó, de alguna manera, fuera de la pantalla. Durante el rodaje de Erkenzikuş, Demet demostró ser una actriz muy profesional, dedicada y con una gran capacidad para liderar y motivar al equipo. Era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros, a dar consejos y a asegurarse de que todo el mundo estuviera trabajando en armonía. Can, por su parte, quedó muy impresionado con la actitud de Demet. La admiraba por su profesionalismo, por su energía y por su capacidad para tomar la iniciativa. En una entrevista, Can explicó que empezó a llamar a Demet jefe como una forma de reconocer su liderazgo en el set. No era una forma de menospreciarla ni de hacerla sentir incómoda, sino todo lo contrario, era una forma de expresar su respeto y admiración por ella. Además, Can también explicó que el término jefe era una especie de broma interna entre ellos. Se había convertido en un código, en una forma cariñosa de dirigirse el uno al otro. No era algo que se tomaban demasiado en serio, pero sí era un reflejo de la buena relación que tenían y del respeto mutuo que se profesaban. Ahora bien, es importante destacar que el contexto cultural también juega un papel importante en todo esto. En Turquía, el respeto a los mayores y a las personas con más experiencia es algo muy arraigado. Y aunque Can y Demet son prácticamente de la misma edad, Demet llevaba ya un tiempo trabajando en la industria del entretenimiento cuando Can comenzó su carrera. Así que, de alguna manera, el término jefe también puede interpretarse como una muestra de respeto hacia su trayectoria y experiencia. Pero volviendo a la relación entre Can y Demet, es innegable que entre ellos había una química especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Muchos fanáticos esperaban que su romance se concretara en la vida real, pero lamentablemente eso nunca sucedió. Aunque ambos han negado rotundamente haber tenido una relación amorosa, la verdad es que su complicidad era evidente y muchos aún sueñan con verlos juntos algún día. Independientemente de si hubo o no algo más entre ellos, lo que sí es cierto es que Can y Demet formaron un gran equipo y que su trabajo en Erkenzikuş fue fundamental para el éxito de la serie. Su talento, su carisma y su buena química hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial y que ambos se consolidaran como estrellas internacionales. Y a pesar de que ya no trabajan juntos, es evidente que siguen manteniendo una buena relación. Se han dedicado mensajes de apoyo en redes sociales, se han felicitado por sus éxitos y se han mostrado siempre muy respetuosos el uno con el otro. Esto demuestra que, más allá de los rumores y las especulaciones, entre ellos existe un cariño y una admiración genuinos. En resumen, la razón por la que Can Yaman llama jefe a Demet Özdemir es una combinación de respeto, admiración,
broma interna y reconocimiento a su liderazgo en el set de Erkencicus. No hay ninguna conspiración oculta ni ningún significado oscuro detrás de todo esto. Simplemente es una forma cariñosa y respetuosa de referirse a una compañera de trabajo a la que aprecia y admira. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que al final del día, lo importante es el respeto y la admiración mutua, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y aunque nos guste fantasear con romances y chismes, no debemos olvidar que las personas tienen sentimientos y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos nuevamente? ¿Creen que alguna vez hubo algo más entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle al botoncito de like, compartan el vídeo en sus redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para expandir un poco más sobre este tema jugoso, vamos a profundizar en algunos aspectos que creo que son importantes para entender la dinámica entre Can y Demet, y porque la designación de jefe por parte de él tiene mucho más que ver con respeto y admiración profesional que con cualquier otra cosa. Primero hablemos un poco más sobre el fenómeno Erkencicus ***. Esta serie no solo catapultó a Can y Demet a la fama, sino que también se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Atrajo a audiencias de todas partes del mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. ¿Por qué? Bueno, creo que la fórmula del éxito radicó en varios factores. Primero, la historia era atractiva, una comedia romántica con personajes entrañables y situaciones divertidas. Segundo, la producción era de alta calidad, con paisajes hermosos, vestuario impecable y una banda sonora pegadiza. Pero sobre todo, la química entre Can y Demet era innegable. Esa chispa que se veía en la pantalla era lo que realmente enganchaba al público. La serie contaba la historia de amor entre Can y Sanem, dos personajes muy diferentes que se complementaban a la perfección. Can era el hombre de mundo, el fotógrafo aventurero que había viajado por todo el mundo y que regresaba a Turquía para ayudar a su familia. Sanem era la chica sencilla, la soñadora que trabajaba en la agencia de publicidad de la familia de Can y que aspiraba a convertirse en escritora. La trama estaba llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas, pero también de momentos románticos y emotivos que hacían suspirar al público. Y como les decía, la química entre Can y Demet era lo que realmente hacía que la serie funcionara. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa conexión se traducía en una interpretación natural y creíble, que hacía que el público se identificara con sus personajes y con su historia de amor. Ahora, volviendo al tema de ***, la designación de jefe ***. Es importante entender que durante el rodaje de una serie como Erkencicus, la presión y el estrés pueden ser muy altos. Las jornadas de trabajo son largas y exigentes, y hay que lidiar con plazos ajustados, guiones cambiantes y la atención constante de los medios y del público. En este contexto es fundamental que exista un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde todos los miembros del equipo se sientan valorados y respetados. Y aquí es donde entra en juego el papel de Demet. Según cuentan personas que trabajaron en la serie, Demet era una persona muy organizada, responsable y comprometida con su trabajo. Siempre llegaba temprano al set, se preparaba a fondo para sus escenas y estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros. Además, tenía una gran capacidad para motivar al equipo y para crear un ambiente de trabajo positivo y divertido. En una industria como la del entretenimiento, donde a veces puede haber egos inflados y comportamientos poco profesionales, la actitud de Demet era refrescante y ejemplar. Y Can, que llegó a la serie con menos experiencia que ella, supo reconocer y valorar su profesionalismo y su liderazgo. Por eso creo que la designación de jefe por parte de Can no era una simple broma, sino una forma genuina de expresar su respeto y admiración por Demet. Era una forma de reconocer su liderazgo en el set,
su profesionalismo y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Además, como les decía antes, el contexto cultural turco también juega un papel importante en todo esto. En Turquía, el respeto a los mayores y a las personas con más experiencia es algo muy arraigado. Y aunque Can y Demet son prácticamente de la misma edad, Demet llevaba ya un tiempo trabajando en la industria del entretenimiento cuando Can comenzó su carrera. Demet había participado en varias series de televisión antes de Erkencikus, incluyendo Zilek Kokusu y No. 309, que le habían dado cierta notoriedad en Turquía. Can, por su parte, había debutado en la televisión en 2014 con la serie Gönül İleri, y había tenido papeles secundarios en otras producciones antes de conseguir el papel protagónico en Erkencikus. Así que, de alguna manera, el término jefe también puede interpretarse como una muestra de respeto hacia la trayectoria y experiencia de Demet. Era una forma de reconocer que ella era una veterana en la industria y que él podía aprender mucho de ella. Ahora hablemos un poco más sobre *** la relación entre Can y Demet fuera de la pantalla ***. Como les decía antes, muchos fanáticos esperaban que su romance se concretara en la vida real, pero lamentablemente eso nunca sucedió. Durante el rodaje de Erkencikus, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet eran constantes. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos de ellos juntos, tanto en el set como fuera de él. Se les veía riendo, abrazándose y compartiendo momentos especiales, lo que alimentaba la ilusión de los fanáticos. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron rotundamente haber tenido una relación amorosa. Insistieron en que solo eran amigos y compañeros de trabajo, y que su química en la pantalla era producto de su profesionalismo y de su buena relación. A pesar de sus negaciones, muchos fanáticos se negaban a creerles. Estaban convencidos de que había algo más entre ellos, y que simplemente estaban tratando de proteger su privacidad. Lo cierto es que, independientemente de si hubo o no algo más entre ellos, la relación entre Can y Demet siempre fue muy cercana y especial. Se apoyaban mutuamente, se felicitaban por sus éxitos y se mostraban siempre muy respetuosos el uno con el otro. Y a pesar de que ya no trabajan juntos, es evidente que siguen manteniendo una buena relación. Se han dedicado mensajes de apoyo en redes sociales, se han felicitado por sus éxitos y se han mostrado siempre muy respetuosos el uno con el otro. Esto demuestra que, más allá de los rumores y las especulaciones, entre ellos existe un cariño y una admiración genuinos. Para concluir, creo que la historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el respeto y la admiración mutua pueden ser fundamentales para el éxito de un proyecto y para el desarrollo de una relación positiva y duradera. La designación de jefe por parte de Can es solo una pequeña muestra de la admiración que sentía por Demet y de la importancia que ella tuvo en su carrera. Y aunque su romance nunca se concretó en la vida real, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que al final del día, lo importante es el respeto y la admiración mutua, tanto en el trabajo como en la vida personal. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos nuevamente? ¿Creen que alguna vez hubo algo más entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a seguir creando contenido que les guste. Así que, ya saben, denle al botoncito de like, compartan el vídeo en sus redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.